le agradezco a la MIP por haberme permitido estar como coordinador. Estoy seguro que al final van a tener alguna cosa que les llame la atención y que les interese para lo que ustedes están haciendo todos los días. La primera plática es sobre mecanismos genéticos en leucemia aguda linfoblástica y la va a dar el doctor Gerardo López, la mayor parte de ustedes ya lo conocen. Gerardo hizo pediatría en el Hospital Niño Poblano y hizo la especialidad de hematología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, donde trabaja ahora, después de haber hecho un curso de trasplantes, y desarrolla, está en el equipo de trasplantes específicamente del área del hospital del Instituto Nacional de Pediatría. Gracias por la invitación. Durante la plática les voy a dar todos los spoilers necesarios para la nueva película de los Avengers, así que presten por favor mucha atención. Lo que pretendemos en estos 25 minutos es dar una breve introducción. Rápidamente mencionaré algunos de los efectos de los polimorfismos y el efecto del medio ambiente sobre la génesis de la leucemia, y ya nos centraremos de lleno a lo que son las leucemias linfoblásticas, sus alteraciones numéricas, estructurales, y brevemente acerca de las leucemias de estirpe T. La realidad es que el cáncer ha estado presente en nuestra historia desde hace muchísimo tiempo. Las primeras descripciones de los tumores están desde 1600 en el papiro de Edwin Smith, pero la leucemia se tomó su tiempo para aparecer en la historia. De hecho, las primeras descripciones de lo que aparentaba ser una leucemia datan de 1827 con Belpeau. Posteriormente, Donnet también describe algo semejante a la leucemia, pero quien realmente describió clínicamente lo que hoy conocemos como una leucemia y realizó la autopsia más extensa, pues fue Bennett. Él acuñó el término de leucocitemia y se disputó con Virchow, que publicó 6 semanas después un caso semejante, quien había sido el primer descubridor de la enfermedad. Virchow, de hecho, fue quien acuñó el término de sangre blanca y de leucemia posteriormente, aunque ya para finales de los 1858, Virchow acepta que la primera descripción como tal fue de Bennett y no de él. Aunque el término de Weisblot y de leucemia se lo atribuimos a Virchow. La primera descripción de un paciente pediátrico fue en 1855, fue una niña de 9 años que ni siquiera fue tratada en un hospital, porque en esas épocas los niños no llegaban a los hospitales porque se consideraba que eran transmisores de enfermedades infecciosas. La paciente murió un par de semanas después de su diagnóstico. Entonces, ha estado aquí presente y toda la historia que hemos estado teniendo para llegar hasta este momento. En México sabemos que esta enfermedad forma parte de las 3 principales causas de muerte, principalmente entre los grupos de 5 a 14 años se encuentra en la primera, en algunos grupos después de los accidentes. Su predominio en nuestro país, en la población menor de 18 años, es de 75 casos por niños nacidos y se puede presentar a cualquier edad, pero en nuestro país tiene un pico entre los 5 y los 6 años. Predomina la leucemia linfoblástica sobre la leucemia mieloide, la linfocítica crónica y otras enfermedades como los síndromes mielodisplásicos. La relación hombre-mujer es muy semejante a la que se ha reportado en otros estudios, 1.3 varones por cada mujer. Predomina la estirpe B, como ya mencionamos, aunque curiosamente, a diferencia de otros estudios, otros reportes en otros países de primer mundo, la relación entre la leucemia de riesgo alto es un poco mayor a la leucemia linfoblástica de riesgo habitual. ¿Por qué tenemos problemas con esta enfermedad? Bueno, el 5% de los casos de los pacientes que ingresan con diagnóstico de leucemia puede tener algún antecedente, ya sea exposición a algún tipo de radiación ionizante, que realmente en nuestro país es sumamente raro que podamos identificar ese antecedente, aunque hay reportes de pacientes que están expuestos a su comunidad torres de alta tensión, pero no son todos. Entonces, también pudiéramos asociarlo a otras enfermedades de fragilidad cromosómica, como la ataxia telangiectasia, la anemia de Fanconi, Nijmegen, Bloom, la neurofibromatosis, pero eso representa la gran escasa población. ¿Qué pasa con el otro 95% de los pacientes? Y es ahí donde empiezan los debates. Sabemos que estos grupos de pacientes
la mayoría de estos pacientes debieron de haber tenido algún tipo de mutación somática inútero, pero eso no fue lo que dio origen a la enfermedad. Debieron de haber estado expuestos a un segundo evento en algún momento de su vida, y ahí es donde probablemente el medio ambiente entra en participación y se empiezan a acumular una serie de mutaciones secundarias que permiten entonces una susceptibilidad proliferativa y dar origen a la leucemia. Se han estudiado algunos polimorfismos, se han estudiado algunas variantes de genes habituales que pudieran estar relacionados con la génesis de la enfermedad. Sin embargo, estos estudios son limitados porque son diferentes poblaciones, distintas poblaciones, la metodología es diferente y también están partiendo de el efecto final y no sobre la causa, porque es muy complicado andar haciendo polimorfismos en niños sanos y darle seguimiento a largo plazo. No solo estamos ante la dificultad técnica, sino también implicaciones de bioética. Entonces se deben de tomar estos estudios con reserva. Entrando de lleno a la leucemia linfoblástica de precursores B, todos conocemos de una u otra manera esta publicación, estas referencias, donde hasta el 75% de los casos tienen algún tipo de alteración numérica o estructural. En México, en Latinoamérica, si bien la frecuencia de estas es semejante, la cantidad que podemos encontrar sí es muy diferente, como iremos viendo. Podemos tener alteraciones numéricas, de hecho, se describe que debieran ser las que encontremos con mayor frecuencia. Podemos encontrar involucrados a los cromosomas X, 4, 6, 10, 14, 17, 18 y 21 en alteraciones de hiperdiploidía. Idealmente, las casuísticas describen desde un 25 hasta un 45% de los pacientes en algunas series que presentan hiperdiploidía, particularmente se agrupa a niños de 2 a 9 años de edad y se asocian con características que tienen un riesgo favorable, de acuerdo a las clasificaciones, ya sea la de Roma y que posteriormente fue mejorada de acuerdo a los institutos nacionales de cáncer. Entonces, este grupo de pacientes se beneficia de recibir quimioterapia de intensidad reducida. Pero vean ustedes, en algunos reportes aquí en México, la frecuencia de hiperdiploidía en series de casos que son muy pequeñas y muy localizadas pueden ser hasta del 8%. Entonces, ese 25, 46%, 45% en algunos estudios en nuestro país y en Latinoamérica no se repiten. De hecho, otro estudio que también la menciona en esta serie de 60 pacientes, solamente el 7% también tuvo hiperdiploidía. La intención no era buscar eso, pero llamó mucho la atención. Ahora, tenemos también los reportes en donde se presentan la hipodiploidía. Esto es una población de cromosomas menor a lo habitual. Para fines de pronóstico y estudio podemos identificar 3 grupos, la alta hipodiploidía, la baja hipodiploidía y la casi haploidía. Si bien comparten características muy semejantes, el pronóstico en una y otra es diferente. Por ejemplo, la baja hipodiploidía se presenta en edades un poco mayores, una mediana de 11 años y medio, y el número casi haploides en niños más pequeños. Las disomías que pueden presentar son algunas semejantes, aunque puede haber diferencias. La carga de glóbulos blancos al momento de diagnóstico se describe como menor de 50.000, cargas bajas, pero los inmunofenotipos en la baja hipodiploidía pueden ser precursores célula B o pro-B, a diferencia de la casi haploide, donde predomina el precursor de célula B. Y la casi haploide se asocia sobre todo con mutaciones germinales en P53. Luego entonces este grupo es el que se confiere con un peor pronóstico por su asociación con el síndrome de Li-Fraumeni. Y de hecho se postuló que en algún momento el grupo de pacientes con hipodiploidía que presentaba tan mal pronóstico en países de primer mundo con seguimiento a 5 años de 50% de su supervivencia libre de enfermedad, que debían de ser considerados como pacientes que debieran ir a trasplante. Sobre todo el grupo de casi haploidía.
Aunque la cuenta de cromosomas no da un resultado significativo, el pronóstico de cada una de estas por apreciación sí es diferente. Pero al empezar a evolucionar el estudio de esta enfermedad e introducir otros tipos de estudios de pronóstico, nos dimos cuenta de que el grupo de pacientes con hipodiploidía, si se seguía con enfermedad residual mínima y recibía un esquema de quimioterapia más intenso, pudiera mejorar. Entonces, ese grupo de pacientes, si se comparaba con el grupo de pacientes que se trasplantaba y ambos grupos tenían enfermedad residual mínima negativa, menos de 10, logaritmo negativo, al final de la inducción a la remisión, la supervivencia libre de enfermedad era muy semejante entre uno y otros, a diferencia del grupo que se trasplantaba con enfermedad residual positiva o el grupo que recibía quimioterapia, aunque la supervivencia libre de enfermedad sigue siendo baja. Y esto ha abierto estudios, sobre todo en vista de que se ha encontrado que también expresan FT53 y entonces se están estableciendo terapias dirigidas contra este. Algunos resultados no son muy buenos, se han introducido otras drogas como azatidina y ahora hay esquemas de investigación en los cuales se propone agregar estas drogas a los esquemas de inducción a la remisión. La frecuencia de la hipodiploidía suele ser reportada como baja, algunos grupos mencionan menos de 2%, otros grupos 0.5%, aquí en México algunos reportes ni siquiera la consideran. Eso en cuanto a las alteraciones numéricas. Ahora, las alteraciones estructurales son curiosamente las que más interés generan y son las que más reportes encontramos en la literatura. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar sabemos desde hace mucho tiempo que cada una de